para poder cerrar. Ya no es nada lo que les queda. Como año, cada vez que puedan verse, háganlo. No saben lo que van cada catedrático debemos de tener en cuenta. Por lo tanto, si su catedrático le enseñó de otra forma y notas para que sea al final y al cabo usted el que decida qué redacción es la que mejor le parece y la pueda determinar. Con que cumpla ciertas formalidades específicas es suficiente para esta clase. Entonces, siempre respetando al catedrático de la licenciatura de Derecho Notarial. Bueno, yo ya cumplí con decirlo. Entrémosle. Mire, pues hoy vamos a hablar de los 5 avisos que tiene el Código de Notariado. Entonces los vamos a fundamentar. Vamos a hacer 2 ejemplos. Yo les voy a dejar a ustedes un aviso trimestral. Vamos a hacer un aviso de cancelación y el formulario y el aviso del notario cuando sale del país por menos de un año, que es un formulario que entrega el Archivo General de Protocolos. Yo lo tengo descargado acá, lo vamos a revisar y ustedes se van a quedar con dos, eh, 2 avisos que investigar y que redactar. Bueno, el Código de Notariado maneja 5 avisos que debe de remitirse al Archivo General de Protocolos. Estos avisos que se deben enviar al Archivo General de Protocolo están contenidos en nuestro Código de Notariado. Es decir, el notario da más avisos, pero aquí estamos ahorita en estos momentos hablando de los 5 avisos que se deben de dar al director del Archivo General de Protocolo. Lic es que mire, también se da aviso cuando se da matrimonio, sí, pero eso se da en RENAP. Aquí estamos hablando de avisos que se deben de entregar a la directora del Archivo General de Protocolos y que están contenidos en nuestro código de notariado. Bueno, con base a lo anteriormente manifestado, entremos a los 5 avisos. Mire, pues el primer aviso se encuentra regulado en el artículo 27 de su código de notariado. Vamos a leer el artículo 27 de su código de notariado. El notario que tenga que ausentarse de la República por un plazo mayor de un año deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y en los departamentos al juez de primera instancia quien lo remitirá al referido archivo. Punto y seguido.
Si la ausencia del notario fuere por un plazo menor, es decir, menos de un año, lo depositará en otro notario hábil, debiendo dar aviso. Va, esa parte es la que quiero que subraye. Debiendo dar aviso, firmado y sellado por ambos notarios al director del Archivo General de Protocolos en la capital o a un juez de primera instancia del domicilio del notario cuando no lo tenga en el departamento de Guatemala, quien deberá remitir al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 8 días. Punto y seguido otra vez. El aviso indicará el nombre y dirección del notario en que quede depositado el protocolo. El notario depositario podrá extender, va, esa parte también me la subraya, podrá extender testimonios y suministrar a quien lo solicite los informes que le sean requeridos en relación al protocolo depositado. La copia del aviso, debidamente sellada por el Archivo General de Protocolos o el juez de primera instancia, en su caso será el documento suficiente para permitir al notario salir del país. La Dirección General de Migración tendrá una nómina de notarios en ejercicio que le proporcionará y mantendrá al día el director del Archivo General de Protocolos para el control correspondiente. Jóvenes, muchos dicen, mire, no existe un control, no. Cuando usted salga del país por menos de un año, hágalo, hágalo. Lick, pero mire, es que yo no me voy a llevar el protocolo, hágalo, es una obligación, es una obligación. Es mucha mala práctica de los notarios no dar ese aviso y se debe de dar. Queremos que funcionen las cortes, queremos que funcionen los diputados, queremos que funcione el mundo, pero los primeros que faltamos a la ley somos nosotros los propios profesionales. ¿Hay que dar aviso? Hay que dar aviso. Punto. Bueno, este artículo 27 contiene el aviso cuando el notario sale del país por menos de un año. Sin embargo, aunque no esté regulado taxativamente en el artículo 27, el Archivo General de Protocolos obliga a los notarios, ahí sí literalmente obliga a los notarios, a remitir un aviso que no se encuentra regulado en la ley cuando las personas se van por más de un año porque deben de entregar el protocolo, pero ese aviso no se encuentra regulado. Veamos qué establece el Archivo General de Protocolos. Voy a compartirles la pantalla. Ah, el artículo 27. Ah, sí, me dieron el artículo. Muchísimas gracias. Entonces, bien, aquí está. Este es un aviso. Este aviso lo descargué yo de la página del Archivo General de Protocolos. Ahí se encuentra este aviso ya redactado. Es decir, en la vida práctica, el notario este aviso no lo tiene que efectuar en una hoja Word como tal, sino simplemente imprimirlo y llenar los datos a mano. O si el notario pues tiene mucho tiempo y es mucho más diligente, pues transcribirlo literalmente, pero con que lo llene a mano es suficiente. Veamos este aviso. Archivo General de Protocolos, Registro Electrónico de Notarios, aviso salida del país, según artículo 27 del Código de Notariado. Como le digo, esto es un aviso o es un modelo de aviso del archivo de... es un aviso que redactó el Archivo General de Protocolos para que nosotros los notarios lo podamos efectuar. Pero veamos algunas formalidades que desde ahorita es bueno que ustedes empiecen a ver. En todos los avisos del Archivo General de Protocolos que usted tenga que remitir, siempre va a ir el número de colegiado y la clave. Lo voy a ir llenando con mis datos para que ustedes vayan corroborando
Información. Colegiado, 15.437. La clave se compone de la primera letra de su primer apellido con el número que le corresponda. En mi caso, yo soy M1805. Entonces, usted, Licky, ¿yo cómo lo puedo hacer si usted me llegara a preguntar eh, el aviso, qué números tendría que colocar yo acá? En el número de colegiado tendría que colocar su carnet y en su clave el primer, la primera letra de su primer apellido y el número que usted quiera. No, no me importa el número que usted quiera. Bueno, la fecha, jóvenes, pues le vamos a poner fecha de hoy. Hoy es 21 de mayo de 2023. Señor director del Archivo General de Protocolos, el infrascrito notario o la infrascrita notaria, y vamos a poner mi nombre completo, mis apellidos de primero. Ahorita voy. En mi caso, yo solo tengo un nombre, pues me llamaré simplemente. No. Licenciado, en el colegiado dijo número carnet y en clave, disculpe, es que acaba de ingresar. Clave es la primera letra de su primer apellido y el número que usted quiera. Fecha de salida del país. Voy a poner que me voy a ir el 21 de, no, 22 para poderlo entregar. 22 de mayo de 2023. Fecha de regreso 29 de mayo de 2023. Link, ¿podemos utilizar números en estos avisos? Sí, sí se pueden utilizar números en estos avisos, eh, porque no es una escritura pública. Intenten en la medida de lo posible no utilizar números, pero cuando lo puedan utilizar, no hay ningún inconveniente. Notario depositario. Se recuerda que de conformidad con el artículo 27 se establece que se debe de dejar un notario que quede en calidad de depósito durante el tiempo que yo no me ausente y durante ese tiempo en el que yo no me encuentre dentro del país, este notario está autorizado para emitir testimonios. Segundo párrafo del artículo 27. El notario depositario podrá extender testimonios y suministrar a quien lo solicite los informes que le sean requeridos en relación al protocolo depositario. ¿Bien? Solo durante el tiempo en el que él tenga el depósito y en el tiempo en el que yo me encuentre ausente. Notario depositario. Mientras dure mi ausencia, el protocolo a mi cargo quedará en calidad de depósito del notario, nombre, colegiado, clave y sede notarial. A ver. Permíteme un segundo. ¿Qué pasó, querida? Échale, no lo más. Disculpen ustedes. Y la clave no es 0808. Muy bien. Y la dirección de la notaria, donde ella tiene su sede notaria.
Sede notarial. Veamos. Y la firma y el sello del notario. Dice, disculpen, hay que hacer y enviar. Es que es- bueno, hay que llenarlo, se imprime. Oye, pero si solo estamos llenando. Dice, ¿y si no lo puedo llenar en Word y solo imprimirlo para firmarlo o es necesario que sea a mano? Byron, en este caso, usted puede llenarlo a mano y lo presentar al Archivo General de Protocolos, no hay ningún inconveniente. Y después de ahora le puse, Byron, hay que llenarlo, se imprime. No, yo no he dado ninguna de esas instrucciones. Bueno, entonces como se dan cuenta, aquí ustedes ya llenaron el formulario para el primer aviso de salida del país del Archivo General de Protocolos. Como le digo, este formulario específico ya obra en el Archivo General de Protocolos. Entonces, lo que se hace en la práctica es que se imprime, se llena a mano y se presenta y le dan un sello de recibido. Siempre va a ir firmado y sellado por el notario de este. Entonces, me cuesta mucho leer. Tienen el micrófono abierto. ¿Por qué no me hace la pregunta directa y yo le contesto? Y su sello aquí. Y ahí está. Ahí quedaría hecho su aviso. Si lo quieren hacer más lento o más despacio, lo pueden descargar de la página del Archivo General de Protocolos y llenarlo para su resumen en su cuaderno. Licenciado, buenos días. Sí, dígame. Una consulta, ¿ese documento usted lo va a compartir por WhatsApp, por Classroom? No, no lo voy a compartir por WhatsApp. Ya un compañero lo compartió en WhatsApp, compañero. Bueno, Les acabo de enviar el link porque lo compartieron ahorita en el Zoom, entonces les copié el link, compañeros. Buenos días, licenciado, buenos días a todos. mucho gusto. Ahí está, creo. A mí me solucionan mis problemas los alumnos. Por eso tengo los más pilas de todos. Yo creo honestamente que los alumnos de la Facultad de Derecho y más de la Universidad de San Carlos y más los que reciben mi clínica son más pilas que los demás. Me parece muy bien. Buena onda, joven. Todo lo que les sirva a ustedes para que les quede constancia y documentación que acredite su conocimiento del viaje. No hay ningún inconveniente con eso. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, en la parte práctica, o sea, en la parte de su vida real, esto es lo que van a tener que hacer ustedes. Esto es lo que tienen que hacer ustedes. Esa enseñanza práctica es la que vale en la vida. La teoría es muy buena, la doctrina es muy buena porque te da conocimiento científico, pero el notario se hace en la calle, al igual que el abogado se hace en las oficinas jurídicas, perdón, en los debates, en las audiencias. El que no ha sentido el nervio de una audiencia en su vida, se vuelve un adicto a eso. Dice, le seguimos por sus clases, son buenas, buena onda, gracias, Eric. Va. Ahora bien, este es el segundo aviso cuando es por más de un año. Incluso el Archivo General de Protocolos, por eso le pone aquí plazo mayor de un año, pero no le pone artículo como en el anterior. ¿Por qué? Porque realmente no existe un fundamento legal que establezca este aviso. Pero en la práctica, jóvenes, en la práctica, si existe este aviso, si se debe de enviar y es igualmente un formulario que se debe presentar al Archivo General de Protocolo. Solo que este aviso en particular de la ausencia por más de un año encierra que usted debe entregar en ese momento el protocolo nacional. ¿Oyó? Eso es lo que encierra este aviso. La directora del Archivo General de Protocolos insiste en colocarle la palabra aviso. ¿Quiénes somos nosotros para ponernos a pelear con
pone, y se llena de la misma manera. Aviso que me ausentaré del país, fecha de salida del país, 22 de mayo de 2023, fecha de regreso al país. Siempre recuerden, jóvenes, que si esto se lo llegaran a preguntar a ustedes en un examen, ya sea en mi propia clase o en cualquier otra clase, nunca va a, siempre fíjense que tiene que ser por un plazo mayor de un año. Entonces la fecha va a ser 23 de mayo de 2024. Muchos de los alumnos pierden sus exámenes de licenciatura en Derecho Notarial por detalles tan sencillos como es. Le vuelven a colocar aquí 2023. Y entonces ustedes no entienden por qué está malo si ya no todo, porque era 2024. O aléjense más, 2025. Siempre que usted redacte cualquier tipo de situaciones, utilice principalmente la lógica. No la lógica jurídica tal cual se establece con parámetros muy determinados para llegar a conclusiones específicas. ¿Sí? ¿Se recuerdan? A más B es igual a C, B más A es igual a C, por lo tanto B más B debe ser igual a D. Algo así es como funcionan los parámetros de la lógica jurídica. La lógica siempre les va a dar a ustedes la posibilidad de estudiar más. Cuando usted no se aprende las cosas de memoria, pero entiende la lógica que llevan las cosas, no importa cuántas variantes le den, porque su esquema mental ya lo tiene arreglado. Esa es la forma de estudiar correcta. Aprenderse las cosas de memoria, no sirve. Fecha de entrega de protocolo a mi cargo. Si me voy el 23 de si me voy el 22 de mayo, lo tiene que haber entregado ¿cuándo? Antes, ¿no? ¿Qué le dice su lógica a usted? Debe entregar hoy. Ajá, o el mismo día, exactamente, el mismo día. ¿Qué le parece si le ponemos el mismo día? Lo que no puede hacer es entregarlo con una fecha posterior, ¿verdad? Porque si le pone usted 23 de mayo del 2023, no tiene lógica porque usted ya salió del país el 22 de mayo. No es mayor. Número de tomos. Utilice su imaginación. Es su protocolo. Yo el número de tomos le voy a colocar 1 del año 2023. ¿Por qué? Porque no están obligándome a poner si había cartulado con anterioridad o no. Solo voy a cuidar el del 2023. Número de acta de la que adjunto fotocopia. Hay que entender, jóvenes, que cuando usted entrega el protocolo en la vida real, a usted le levantan un acta en el Archivo General de Protocolos, porque usted está entregando ese documento para resguardo del Archivo General de Protocolos. Entonces, esas actas se componen de un número y del año. Yo le voy a poner 1/2023. Ahora que adjunto fotocopia. Solicito se ingrese la información proporcional a la base legal de datos del registro electrónico del notario, la firma y sello mía. Y ahí está. Este aviso, como son avisos formularios, por decirlo así, pues se llenan a mano o se llenan a computadora, como a ustedes les guste hacerlo. Yo no les digo cómo lo deben de hacer. En la práctica normalmente se llenan a mano. ¿Por qué? Porque el notario ahí mismo le entregan su formulario, entonces el notario lo llena. Pero si usted tiene todo el tiempo para hacerlo y ya tiene los datos, lo puede hacer a computadora desde su oficina. Ambas situaciones son correctas. Para esta clase, ustedes saben perfectamente que todo se les está pidiendo a mano y por lo tanto lo tienen que llenar a mano todo y hacerlo todo a mano. No creo que necesite mayor situación en esa explicación. Bueno, ¿queda claro el primer aviso? Está bien sencillo, no requiere mayor situación. Ahora bien, solo para ver si cumplimos con las formalidades establecidas. Vea el artículo 27
el primer párrafo, las últimas dos líneas, es en mi código, pero no sé en el suyo. Dice, el aviso indicará el nombre y dirección del notario en que quede depositado el protocolo. Por eso es que en este aviso se coloca esta parte, ¿eh? El nombre y la dirección del notario. Exacto. Su aviso. En este caso, si fuera más de un año libre, para los testimonios que no se extiende, como el protocolo se queda dentro del Archivo General de Protocolos, es la directora del Archivo General de Protocolos la que extiende esos testimonios. Bueno, continuemos, pues segundo aviso. Segundo aviso. Es el de la escritura de ampliación. Está contenido en dos artículos. En el artículo 36 y en el 81, numeral 9. Leamos el artículo 36 del Código Notarial. Miren, ese artículo 36 tiene una particularidad muy interesante dentro de nuestro Código Notariado. Es el artículo más que abarca más información de todos. Es uno de mis artículos favoritos. Yo tengo artículos favoritos en los códigos. ¿Por qué? Porque estoy loco. Principalmente por eso. Pero este artículo me gusta mucho porque es el único realmente que explica la adición, la aclaración, la modificación y la rescisión. Vean el artículo 36, leámoslo. El notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda. Punto y coma. Y también razonará los artículos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de los instrumentos que hubiera autorizado. No hay otro artículo en el Código de Notariado que determine claramente la adición, la aclaración, la modificación o rescisión. No hay. Y de hecho, este artículo 36 es el que le da parte al artículo 1578 del Código Civil. Entonces, el Código Civil, 1578. La ampliación, ratificación o modificación de un contrato debe hacerse constar en la misma forma que la ley señala para el otorgamiento del propio contrato. Este es el famosísimo principio que lo accesorio sigue a lo principal. Y vea cómo regula el 1578. La ampliación, ratificación o modificación de un contrato debe hacerse en la misma forma que la ley señala para el otorgamiento del propio contrato. Es bien interesante. El derecho notarial y el derecho civil deben de ir de la mano. Al igual que, obviamente, el derecho mercantil, pero hay que entender que cuando usted es notario, por eso es un perito en derecho. La importancia de que usted estudie conciencia no es porque yo, Gonzalo Madrid Pérez, lo invite a estudiar por conciencia, no, cada quien hace lo que considere necesario. Pero cuando usted estudia conciencia y luego estudia derecho notarial, tarde o temprano se va a parar enamorando de ambas ciencias. ¿Por qué? Porque el derecho notarial solo es la parte práctica del conocimiento y del derecho sustantivo que tenemos. ¿Se recuerda que al principio? ¿Sí? La objetivación del derecho notarial al derecho sustantivo registrado. Es bien sencillo. Bueno, leamos el 81 numeral 9, pues, que no me quedo hablando de tonterías. 81 numeral 9. Ay, ay, ay. Artículo 81 numeral 9. Anotar al margen de los instrumentos que obren en el archivo, coma, las modificaciones que sufran y de las cuales tenga conocimiento
por aviso del notario autorizante. Por aviso del notario autorizante. Ese aviso del notario autorizante es el aviso de ampliación, de aclaración, de rescisión y de modificación, que solo se establece en un aviso que nosotros en la práctica le llamamos aviso de ampliación. Ese aviso de ampliación, ¿sí?, es parte de su investigación que usted debe de efectuar cómo hacerlo. ¿Dónde lo puede encontrar? En Google. Estoy bastante seguro que aquí los compañeros ya no tardarán en enviarles todos los avisos de un solo. Eso no me queda de una vez. No es tarea, Brenda. Yo no dejo tarea. Yo lo pongo para su resumen y en el resumen usted debe de incorporarlo. Y un momento en el que yo revise su resumen, voy a ver si entregó, si puso ahí los avisos o no. Deberían de constar los 5 avisos. Exactamente, Blanca, no. Tarea no, y ustedes ya tienen mucha carga laboral como para dejar tarea. ¿Cómo se hace? Ahí estamos, perfecto. Bueno, ya tenemos el segundo aviso. Tercer aviso. Eh, aviso de escritura cancelada. Artículo 37, literal B del Código de Notariado. Artículo 37. El notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cortular, deben cumplir con las siguientes obligaciones. Literal B. Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia, ante los funcionarios judiciales indicados según el caso de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado del menor valor y contendrá el número y la fecha del instrumento público. Ese es el aviso de cancelación. Recuerden ustedes que una escritura de cancelación ocupa un lugar y un espacio dentro del protocolo, pero que nunca nace a la vida jurídica. Por eso no se puede extender el testimonio o cualquier copia de la misma. Poner atención que son 5 avisos notariales. Primer aviso 27. Sí, ahí está. El aviso de cancelación. LIC, podemos hacer un aviso de cancelación. Podemos hacer un aviso de cancelación. Vamos a ver que es un aviso trimestral, pero básicamente es lo mismo. Vamos a ver. Ah. Tararán. Vamos a borrar ciertas situaciones. A ver. Ay, Dios, esto cómo es por... Ya. De igual forma, mi clave, M1805, señora directora de Archivo General de Protocolos, en cumplimiento del artículo, ¿qué artículo estamos cumpliendo? 37 literal B. 37 literal B. 37 B. Del Código de Notariado, respetuosamente a usted el aviso. Que el día 22 de mayo de 2023 cancele el instrumento público número 2 por error de impresión. ¿Qué fecha lo hice? 22. Hay que tener fecha 22 de mayo o 23, no importa. Número de Gonzalo de Pérez, colegiado 15.437. Vean este aviso. Es bien sencillo. Clave M1805, señora directora de Archivo General de Protocolos, en cumplimiento del artículo 37, literal B del Código de Notariado, respetuosamente a usted aviso que el día 22 de mayo del 2023
Cancele el instrumento público número 2 por error de impresión. Guatemala, 22 de mayo del 2023. Notario Gonzalo Madrid Pérez, colegiado 15.437. Esta palabra notario puede ser sustituida por licenciado Gonzalo Madrid Pérez. La verdad, a mí me gusta colocar notario porque en eso estoy trabajando yo, como notario. Sí, dígame, Eric, puede hablar. Lick, perdone, buenos días. Después de hacer la cancelación de la escritura, ¿cuánto tiempo tiene uno para dar aviso? Dentro del término indicado en la literal anterior, dice en la literal B, leamos la literal A del artículo 37, dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento, en este caso a la cancelación de cada escritura. Gracias, Lick, gracias. A la orden. Licenciado, ¿qué artículo dijo en la ampliación? Por ahí se lo dieron ya. Muchísimas gracias. Este es un aviso de cancelación, mire, no requiere mayor ciencia. Pero en la práctica, jóvenes, en la práctica, si usted agarra estos avisos que yo le estoy enseñando el día de hoy, son los mismos que va a utilizar usted en la parte práctica. Es decir, esto es lo que yo entrego al Archivo General de Protocolos. Es mío. O sea, no es mío, pues el Archivo General de Protocolos ha entregado modelos a los notarios para que lo hagamos. ¿Por qué? Porque de plano no podemos hacer avisos. Es molesto, porque nos hemos vuelto notarios formularios, más que notarios creadores, pero es la Guatemala de oro que me tocó vivir. Bueno, aviso de cancelación. Cancelé. Licenciado, se puede poner fue cancelado el instrumento público número 2. Con que tenga la palabra cancelado o cancelé o cancelación, está bien dado. El asunto es que le quede muy claro a la directora de Archivo General del Protocolo que usted canceló un instrumento público. Vea esta forma de redacción también. Cambiémosla un poco, a ver. Que el día 22 de mayo de 2023 fue cancelar el instrumento público número 2 del registro notarial a mi cargo por error de impresión. Vea esto. Dije lo mismo. Perdón, fue cancelado el instrumento público número 2 del registro notarial a mi cargo por error de impresión. Dije exactamente lo mismo. ¿Cuál le gusta más a usted? ¿Usted puede crear una mejor? Dele viaje. ¿Por qué motivo se cancela? No me quedó claro. Usted puede cancelarla por error de impresión, puede cancelarla porque no comparecieron una de las partes, o porque ninguna de las dos partes llegó el día que tenían que escribir la escritura pública porque ya no decidieron crear el instrumento público o no se pusieron de acuerdo. Error de impresión es la más común, incomparecencia de una de las partes. Básicamente por eso. Lo que no pueden cancelar es si ya firmaron las dos partes, ¿no? Porque ya el instrumento público nació a la vida jurídica. Pero puede ser que no haya llegado ninguna de las dos partes. Por eso puede ser, realmente es motivos para cancelar. El más común es este. A mí me ha pasado varias veces y da cólera, pero así es. Por error de impresión. Link, ¿en un aviso se puede cancelar más de un instrumento público? No, no. Es por el principio de unidad de protocolo no se puede. ¿Por qué? Porque se supone que por cada escritura pública usted debe de extender ya sea un testimonio especial o un aviso de cancelación, porque cada instrumento público es uno en sí mismo. El protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, está regulado en el artículo 8. Es decir, número 1, número 2, número 3, número 4, pero cada instrumento público es independiente del anterior y del posterior,
salvo que sea una ampliación o una aclaración de la misma. Pero se debe de respetar. Si cancelé una, debo de dar un aviso único sobre esa cancelación. ¿Oyeron? Bueno, vea esa. ¿Tendrá usted alguna otra mejor? Siempre que cumplan las formalidades no hay ningún problema. Yo aquí puse 2 ejemplos, pero usted puede mejorarlo o buscar, si usted trabaja en una oficina jurídica, cómo la hacen los notarios con los que usted trabaja. Y esa es correcta. Se van a dar cuenta que básicamente todos trabajamos con lo mismo. Podrá cambiar una u otra palabrita, pero este es el aviso que entregamos al directorio de Archivo General de Protocolo. Bueno, siguiente aviso. El aviso trimestral. Ese se encuentra contenido en el artículo 37C de su código de notariado. Leamos. Literal C. Remitir un aviso al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia en su caso, dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario. De cada trimestre. Es decir, ¿cuántos trimestres hay en el año? 4. El primer trimestre es de enero, febrero, marzo. Segundo trimestre, abril, mayo, junio. El otro es julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Están los 4 trimestres. Cada trimestre usted debe de dar. ¿Qué debe de establecer esto? Indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o cancelado. O en su caso, que no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponde. ¿Obvio? Hagámoslo de una vez. Es el que tenemos acá. Este es el que yo acabo de entregar ahorita para mi trimestre de este año. ¿Qué artículo dijo Nick? 37 literal 6. Vea este aviso. Clave M1805, señora directora del Archivo General de Protocolos, su despacho, en cumplimiento del artículo 37 literal C del Código de Notariado, respetuosamente a usted aviso. Que en el primer trimestre, porque es el primer trimestre, del año 2023, correspondiente a los meses de enero a marzo, el último instrumento público que autoricé es el número 45, de fecha 23 de marzo de 2023 y está autorizado. Guatemala, 14 de abril del 2023. Punto. Vea esta redacción que todavía puede ser, si a usted le toca hacerlo en su examen, digamos que yo le ponga a redactar, estoy haciendo un ejemplo. Le pongo a redactar, redácteme un aviso trimestral y usted lo quiere hacer más rápido todavía. En el primer trimestre del año 2023 no autoricé ningún instrumento. ¿Ves? Público. Si lo quiere hacer todavía un poquito más, en el registro notarial amical. El examen, jóvenes. El examen, tanto en licenciatura como en la clínica de derecho notarial, como en el examen técnico profesional, va a depender de la viveza del alumno. Si a mí me ponen a hacer un aviso trimestral, yo no me voy a complicar la vida. Yo lo voy a hacer lo más sencillo que pueda. Yo, Gonzalo Madrid Pérez, en un examen. Pero aquí hay 2 ejemplos de avisos para su vida práctica. Es decir, la primera, que es la primera parte esta, es la que yo coloqué para mi trimestre, que entregué este. Pero si fuera examen, yo haría este. ¿Por qué? Porque es más sencillo de hacer. Y no me complico la vida. A ver, preguntas. Licenciado, ¿cuánto no se realiza un instrumento público en el trimestre? Siempre se presenta el aviso. Sí, es obligación. ¿Por qué? Vea el literal C. Indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o cancelado, o en su caso, que no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponde. Ahí estamos.
¿Ya vieron? Eso es así es bien sencillo, la verdad es bien sencillo. Y el último aviso, siempre en la firma, el nombre y el número de colegiado abajo. ¿Por qué? Porque sirve mucho para, no sirve, no, es una obligación en el momento en el que usted coloca su firma, establecer quién firmó. Licenciado, ¿estos van firmados y sellados? Sí. Fírmenos y sellemos. Siempre que vaya algo dirigido al director de Archivo General del Protocolo, aunque no lo regule taxativamente, pónganle su sello. En la práctica, el sello para el notario es muy importante. ¿Oye? Bueno. Di que el trimestre comprende 4 meses. No, el trimestre comprende 3 meses. Enero, febrero y marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 4 trimestres en el año. Muy bien. Último aviso, pues, jóvenes, antes de nuestro receso de 10 minutos. La protocolización de documento proveniente del extranjero. Este aviso, jóvenes, es el único de los avisos. Es el único de los avisos que no se encuentra regulado en el Código de Notariado, pero que sí es una obligación directa para la directora del Archivo General de Protocolo. Por eso lo coloco en el quinto aviso. Y si usted estudia a Nery Muñoz, a Ricardo Alvarado y a otros notarios, también lo incluyen en el listado de los 5 avisos que van dirigidas a la directora del Archivo General de Protocolos. No está regulado en el Código de Notariado, sino este está regulado en el... en la ley del organismo judicial, específicamente en el artículo 40 de la ley. Paso a leerla. Y ese también va a quedar para la investigación de ustedes. Entonces yo les redacto 3, ustedes redactan 2. Estamos nítidos. Artículo 40. Obligaciones notariales. Los notarios deberán de dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que hagan, de acuerdo con esta ley, indicando la fecha y el lugar en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto y nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiere, así como de los impuestos que hubieran sido pagados en el acta de protocolización. El archivo extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales por orden alfabético. Bueno, ese es el aviso que ustedes tienen que investigar. Jóvenes, son las 8. Vamos a dejar de compartir pantalla un ratito. Ismelda, el artículo 40 de la ley del organismo judicial. ¿Cómo se llama el quinto aviso? Aviso de protocolización de documento proveniente del extranjero. Bueno, son las 8:49. Regresamos a las 9 en punto, ¿bien? 10 minutos de receso.
despierta, ya amaneció. Bueno, continuamos, pues, jóvenes. Los últimos 40 minutos, primeramente, Dios, de clase. Si terminamos, les prometo que nos vamos mucho antes. A ver, pues, bueno, terminamos los 5 avisos y en estos momentos vamos a continuar con doctrina. Ya la parte final de la doctrina que yo doy en la clínica, ya no nos queda mucho de esa doctrina, ya para pasar directamente a simplemente la redacción de los instrumentos públicos, jurisdicción voluntaria y algunos procesos que es importante que ustedes manejen en el derecho de obligaciones. Solo se termina su teacher. Dice Maro, déjele tranquilo, no hay ningún problema, salvo que se me ocurra ahorita decir que enciendan sus cámaras y el que no la encienda pierde, pero no tengo ganas de esa situación. Vamos a ver, pues, comparto la pantalla.
Y aquí está. Aquí está. Bueno, hoy vamos a ver las causas de inhabilitación contenidas en el artículo 3 del Código de Notariado. Eh, a ver, Eric, no, Eric, cuando se entrega el protocolo al juez debe ser el mismo aviso, solo que va dirigido al juez de primera instancia. Pero recuérdese, Eric, de que actualmente con todas las delegaciones que existen del archivo general de protocolos, ya eso es algo, Eric, que no se lleva a cabo. Ya todo lo vamos a entregar a la dirección del Archivo General de Protocolos. Ya solo quedó regulado, pero realmente el juez no lo recibe porque ya existen suficientes delegaciones para que hayan antes, porque solo estaba la central y la de Quetzaltenango, pero actualmente hay en Escuintla, en Chiquimula, en Santa Rosa, hay en Jalapa, en Petén, hay en Retauleu, hay en Sololá, creo yo, en Xela, Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, entonces ya es muy amplio la cobertura de la Dirección del Archivo General de Protocolos. Bueno, causas de inhabilitación. ¿Qué son las causas de inhabilitación? Son aquellas causas que le impiden a una persona o notario ejercer en forma absoluta el ejercicio del notariado. Va. Leamos el artículo 3 de su Código Notarial. Tienen impedimento para ejercer el notariado. Es decir, el artículo 3 es causas absolutas. ¿Oyeron? Causas absolutas. Bueno, los civilmente incapaces, los toxicómanos y ebrios habituales, ¿ya vio? De cuidar el alcohol. Los ciegos, sordos o mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que le impida el correcto desempeño de su cometido. En estos casos, el que inhabilita es la Corte Suprema de Justicia. El que inhabilita es la Corte Suprema de Justicia. Vamos a leer el artículo 98 del Código de Notariado. Artículo 98. Para los efectos de esta ley, la Procuraduría General de la Nación o cualquier persona particular tiene derecho a denunciar, dice, sí lo establece la ley, denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario para ejercer su profesión. El tribunal, con intervención de uno de los oficiales de las salas, tramitará la denuncia en forma sumaria con citación al notario impugnado y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como las que proponga el notario. Contra la resolución que se dicte, cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. Artículo 99. Cuando la Corte Suprema de Justicia, por razón de oficio, tuviere conocimiento de que un notario ha incurrido en alguna de las causales de incapacidad para el ejercicio de su profesión, lo hará saber a uno de los oficiales de las salas para que proceda a formalizar la denuncia. Artículo 103 del Código de Notariado. Y miren pues, empezamos en el artículo 3, numeral 1, 2 y 3, y establecimos que los civilmente incapaces, los toxicómanos y ebrios habituales, los ciegos, sordos o mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido, deben de ser inhabilitados. Y los que inhabilitan a estas tres causales es la Corte Suprema de Justicia.
de conformidad con el artículo 98 y 99 del Código de Notariado que acabamos de leer. Luego de leer el artículo 99 del Código de Notariado, hay que concatenarlo con el artículo 103 del Código de Notariado. Para los efectos de la suspensión en caso de delito, los tribunales que conozcan del asunto comunicarán a la Corte Suprema de Justicia el auto de prisión o sentencia que dictaren contra el notario. Van de la mano, porque en el 99 dice cuando la Corte Suprema de Justicia, por razón de oficio. ¿Qué oficio? El contenido en el artículo 103. Cuando se condena o se emite un auto de prisión, el juzgado que emite tales resoluciones judiciales debe de notificarle de oficio a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, otra vez, las causas de los civilmente incapaces, los toxicómanos y ebrios habituales, y los ciegos y sordomudos, y los que adolezcan de cualquier otro defecto mental que les impida el correcto desempeño de su cometido, el que inhabilita es la Corte Suprema de Justicia. Lo inhabilita de conformidad con el artículo 98, 99 y 103 del Código de Notariado. Yo ya se los digo. A ver. Los que hubieran sido condenados por alguno de los siguientes delitos. Si usted lee el artículo 3, numeral cuarto, establece los que hubieran sido condenados por algunos de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia, fraudulenta, cohecho e infidelidad de la custodia de documentos, y en los casos de prevaricato y malversación que señalan los artículos tales y tales y tales y tales del Código Penal. Muy bien. Esos artículos estaban vigentes cuando se emitió el Código de Notariado. Hoy, actualmente, esos artículos no se encuentran vigentes. ¿Por qué? Porque el Código Penal fue reformado en un año posterior al Código de Notariado. Yo acá le dejo algunos artículos contenidos con los delitos que son acordes a la regulación legal. Este es un Código Penal. Código Penal. El primero de los delitos es el hurto, contenido en el artículo 246 del Código Penal. Veamos si ese es. 246 del Código Penal. Hurto, muy bien. Robo, artículo 251 de su Código Penal. Robo, muy bien. Estafa propia, contenido en el artículo 263 de su Código Penal. Falsedad material, establecido en el artículo 321 del Código Penal. Falsedad material. Falsedad ideológica, 322. Muy bien. Supresión, ocultación y destrucción de documentos, artículo 327. Cohecho pasivo, artículo 439. Cohecho pasivo. Cohecho activo, 442. Malversación, 447. Prevaricato, 462. Yo ya se los doy en orden de aparecimiento, orden de regulación establecido en el Código Penal. Es decir, voy desde el más chiquito, desde el número menor hasta el número mayor de artículo, porque considero que es más fácil para enseñarlo en una clase como la clínica de Derecho Notarial. En el numeral cuarto, el que inhabilita es el Tribunal de Sentencia. Otra vez, en el artículo 3 están comprendidas las inhabilitaciones absolutas para ejercer el derecho notarial. Del numeral 1 al numeral 3, el que inhabilita es la Corte Suprema de Justicia.
El numeral cuarto, el que inhabilita es el tribunal de sentencia. Vamos a leer el artículo 104 y 105 del Código de Notariado. Artículo 104. Los notarios que hubieran sido condenados por los delitos especificados en el inciso cuarto del numeral tercero de esta ley podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia, siempre que concurren las circunstancias siguientes. Primero, que hubiera transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena de la sentencia. Que durante el tiempo de la condena y los 2 años más a que se refiere el inciso anterior, hubiera observado buena conducta. Numeral tercero, que no hubiera reincidencia. Y numeral cuarto, que emitiere dictamen favorable el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Artículo 105. El expediente de rehabilitación se tramitará ante la Corte Suprema de Justicia y contra la resolución que éste dicte no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Miren ustedes esto. Es decir, el notario puede rehabilitarse. Ya lo vamos a estudiar un poquito más adelante, pero es importante tener en cuenta estos dos artículos. Ahora bien, si algo pudimos determinar nosotros tanto en el artículo 98 como en el artículo 105, es que el Código de Notariado también maneja recursos administrativos propios dentro del Código de Notariado, lo que vuelve a este código absolutamente único en la legislación guatemalteca, porque cuenta con propios recursos, miren, recurso de responsabilidad en el artículo 105 y recurso de reposición en el artículo 98. El Código de Notariado maneja maneja 5 recursos administrativos. ¿Por qué maneja tantos recursos administrativos? Porque al final y al cabo, el notario, al tener fe pública, se debe también resguardar esa fe pública notarial que ostenta. Actualmente en el Código de Notariado existen 5 recursos que se manejan o que están regulados en la normativa. El primero de los recursos es efectivamente el recurso de responsabilidad, regulado en el artículo 88 de su Código de Notariado. Vámonos al artículo 88 de su Código Notariado. Jóvenes, miren, yo les he dado un montón de artículos. Yo puedo preguntar cualquiera de estos con toda la tranquilidad del caso porque sé que se los digo. Artículo 88. Si de la inspección y revisión apareciera que en el protocolo no se observaron los requisitos formales, el funcionario respectivo remitirá copia certificada del acta correspondiente a la Corte Suprema de Justicia, la que previa audiencia al notario resolverá lo pertinente. Contra la resolución que dicte la Corte, no cabrá más recurso que el de responsabilidad. El artículo 88 regula el recurso de responsabilidad contenido por la revisión de protocolo. Perdón, por la inspección de protocolo, no revisión, inspección de protocolo. El segundo de los recursos administrativos y judiciales contenidos en el Código de Notariado se encuentra regulado en el artículo 98, que es el que ya leímos. El artículo 98 establece en el tercer párrafo, contra la resolución que se dicte, cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. Aquí estamos hablando de la inhabilitación del notario, ¿verdad? Artículo 98. El tercer recurso que existe en el Código de Notariado está contenido en el artículo número 100, que habla de las multas de los testimonios especiales. El artículo 100 establece en el segundo párrafo. Cabrá recurso de reconsideración, que deberá interponerse dentro del término de 3 días contados a partir de la fecha de la recepción. Este es el artículo número 100, que es el de recurso de reconsideración por la multa. El artículo 105
El artículo 105 es el cuarto recurso. Se llama recurso de responsabilidad. Tiene el mismo nombre que el primero de los recursos que le di, pero regula una situación distinta. Se llaman igual, pero regulan dos situaciones distintas. El artículo 105 habla de la rehabilitación del notario. Se llama igual, pero regulan dos cosas distintas. Y por último está la apelación en el artículo 107 del Código de Notariado, que este va a regular respecto a el arancel, cuando haya problemas de arancel entre los clientes, usuarios y el notario. Si el notario pidiese liquidación de honorarios, el juez ordenará a la secretaría para que le informe si se ajusta el arancel. Seguidamente dará vista por 2 días a los interesados y si la liquidación se encuentra ajustada a la ley y la aprobara sin más trámite, el auto que la apruebe será apelable y al estar firme dará origen al título ejecutivo que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias en la vía de apremio o en cuerda separada mediante certificación del auto. O sea, que este código de notariado es un código muy interesante porque regula sus propios recursos. No hay en Guatemala, salvo en materia administrativa, artículos específicos que regulen recursos. El código de notariado sí regulaba recursos. Hoy en día, el único recurso que yo tengo bien entendido que se maneja muy bien es el de la inspección de protocolo, porque los notarios, cuando les hacen una inspección de protocolo, a veces no están de acuerdo con lo manifestado por la persona que les da la inspección y recurren al recurso administrativo contenido en el código de notariado. Los demás ya no están tan en uso, pero aún se encuentran vigentes en el código de notariado. El último recurso, ¿de qué es? Disculpe, licenciado, ¿y qué artículo? Artículo 107 y es el del arancel. Y es una apelación, así es, Aurora. Muy bien. Es bien interesante, jóvenes, porque, insisto, el derecho notarial, el derecho en sí mismo, el derecho guatemalteco, tiene muchas particularidades, muchas situaciones que deberían de estudiarse porque hace que uno se enamore más de su código. Y eso es importante, creo yo. Bueno, hay una tercera causa de inhabilitación, o sea, están los 4 numerales del artículo 3, pero existe una causa de inhabilitación más que no está regulada en el Código de Notariado, sino está regulado en la Ley de Colegiación Profesional. Y es la sanción otorgada por falta a la ética profesional. En este caso es sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios cuando es presentada una denuncia ante este tribunal. Cabe resaltar, jóvenes, que los abogados y notarios estamos regidos bajo un código de ética y de comportamiento específico frente a colegas en el mismo grado de ser colegas, como con los clientes, como con los jueces, como con los empleados y funcionarios públicos. Y una falta a este código de ética es por lo menos lamentable. Hoy en día es importante volver a recordar el para qué sirve ese código de ética. Y recordarle a ustedes como alumnos que también ustedes van a estar en la obligación, o perdón, ustedes como estudiantes de derecho tienen obligaciones éticas también, al igual que el catedrático que imparte la clase. Hoy mi computadora amaneció un poquito lenta. Bueno, rehabilitemos al notario, pues. Estábamos hablando de que íbamos a hablar un poquito de la rehabilitación un poquito más adelante. Rehabilitemos al notario. ¿Sí?
De conformidad con el artículo 104 del Código de Notariado, pueden ser rehabilitados los notarios que hubieran sido condenados por los delitos establecidos en el inciso cuarto del artículo 3 del Código de Notariado, pero deben de cumplirse ciertos requisitos. Que hubiera transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena de la sentencia. Es decir, si me condenaron a 5 años, debe de vencerse ese plazo de los 5 años más otros 2. Y a partir de ahí, puedo iniciarlo, es decir, a los 7 años. Es un ejemplo. Que durante ese tiempo de la condena y los 2 años luego de transcurrida la pena de sentencia hubiera observado buena conducta, es decir, una persona que realmente sí cambió y que pueda demostrarlo. ¿Cómo se demuestra eso? Nuevamente, señores, actos notariales, declaración de testigos. No digo antecedentes penales y policíacos porque en este caso van a salir con la razón, no manchados, ¿oyeron? Los antecedentes penales y policíacos no salen manchados, salen razonados. Por favor, de veras. Es que vos tengo manchados los manchados. ¿Qué les echaron tinta? ¿No? Razonados. Que no hubiera reincidencia, es decir, no vayas a volver a cometer el mismo. Que emitiera el dictamen favorable del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Que emitiera el dictamen favorable del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos. Si quisiera yo entrar a que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala es la única entidad que emite esta clase de dictámenes. No puede usted ir a otra universidad que no sea la Universidad de San Carlos, aunque usted no se haya graduado de esa. El expediente de rehabilitación se tramita ante la Corte Suprema de Justicia y contra la resolución que ésta dicte no cabe más recursos de responsabilidad. Aquí están los recursos que ya se los di. Y creo yo que ya no habría que mencionar los recursos. Y vamos a pasar a la parte final, jóvenes, ya de la declaratoria a la parte final de la parte doctrinaria que yo doy para esta clínica. Aquí ya terminamos. Todo lo demás que yo doy es con doctrina, pero por base a partes prácticas, intentando explicar cada una de las situaciones. Hay que entender lo siguiente. El artículo 4 habla de las causas de incompatibilidad. El artículo 3, causas de inhabilitación. El artículo 4 es causas de incompatibilidad. Es decir, son de carácter temporal. Leamos la primera parte del artículo 4 del Código de Notariado. No pueden ejercer el notariado. No pueden ejercer el notariado. Artículo 3. Tienen impedimento para ejercer el notariado. Son dos términos totalmente distintos. En el artículo 3 son absolutos, en el artículo 4 son temporales. Dice, buenos días, como ya les saluda Rodrigo, acá está la asistencia del día de hoy, pues ahora tienes a a continuación. ¿Podría subir a presentación un link? Ahorita voy. Deme un segundito. ¿Qué hora después? No hay 25, todavía falta. Ya vamos a terminar, jóvenes. Los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos siguientes, y son los mismos que estábamos contenidos ahí. Ahora bien, jóvenes, hay que quedar algo muy, muy claro con este auto de prisión. En el auto de prisión usted queda impedido temporalmente porque existe algo que se llama principio de inocencia. Es decir, usted aquí no ha sido declarado culpable. Y como se debe respetar el principio de inocencia, el principio de inocencia nos parece muy raro en este país. Les voy a dar un ejemplo que sucedió esta semana. Esta semana detuvieron a 4 presuntos ladrones en la Avenida Reforma.
gente los agarró, los golpeó y la policía los fue a traer y decía que habían robado en la zona 10. Y fueron declarados y salieron libres. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, al igual que la Policía Nacional Civil, no pudo demostrar que efectivamente ellos fueran ladrones. ¿Por qué? Porque la ley guatemalteca, la normativa legal guatemalteca, presume la inocencia como inherente al ser humano. Es decir, para quebrar ese cristal que nos protege a todos, debe de contarse con los elementos de convicción necesaria. Pero el que yo diga, él es ladrón, solo porque yo diga que él es ladrón, no es suficiente. Porque romper el principio de inocencia de una persona es más grande que solo decir, Lick, pero es que mire, si los agarraron entre todos es porque es cierto. Y si no era cierto. Pude haber sido yo, iba caminando, agarraron a esos tres y deben de haber dicho ese también, y me hubieran pegado a mí, me hubieran metido. ¿La cuenta de qué? El principio de inocencia es importante. Por eso es que aquí se establece lo siguiente. Los que tengan auto de prisión motivada por alguno de los delitos siguientes. En estos casos, el tribunal que conozca el asunto lo comunicará a la Corte Suprema de Justicia el auto de prisión. Esto se encuentra regulado en dos artículos, 103 y 99 del Código de Notariado, que ya los leímos. Se utiliza para ambas situaciones. El principio de inocencia es importante, joven. Recuérdese que usted jamás, jamás, jamás puede juzgar. Usted es estudiante de derecho. Usted no se puede dejar llevar por lo que dice Tipto. No, no, no puede hacerlo. Es que dicen que aquel es ladrón. Dicen que aquel es ladrón. ¿Quién lo dice? Fíjense que por ahí escuché. ¿De dónde lo escuchó? ¿Quién se lo dijo a usted? ¿Cuál es su fuente? El estudiante de derecho y el profesional del derecho debe ser objetivo. Si no tiene pruebas, guarde silencio. Como el chisme. Lo mismo. Cuando usted escuche en su vida profesional una historia de su cliente, usted tiene que ser objetivo. Pero el problema es que hay abogados y notarios que realmente nos tomamos los problemas como si fueran de nosotros y nos peleamos con otros abogados y notarios. ¿Y a cuenta de qué? Los que están peleados son nuestros clientes, los abogados y notarios, no. Es importante, jóvenes. Ustedes van a ser profesionales. Pero será falta de asesoría, porque yo he sabido de personas inocentes que cumplieron sentencias, claro. En este país así es. De hecho, hace un mes salió un reportaje muy interesante en Canal 3, en Expediente, así se llama el programa. Y en el programa yo lo vi porque me llamó la atención el tema. El tema era inocentes. Y hablaban tres personas que habían sido detenidas, que pasaron años en prisión y al final resultaron siendo inocentes. Y pasaron 4 o 5 años en la cárcel. Pero dejen que en la cárcel la muerte civil que sufrieron esas personas. Nadie los contrata, nadie les cree. Pero en Guatemala, que somos tan fuertes, insisto yo, los que alaban a Bukele, hay que poner en cuenta el sentido que él le da a las palabras. Por ejemplo, en un discurso él decía que primero se le debería dar de comer a los perros antes que a la gente que guardó prisión. Lo mismo pensaba Hitler. Hitler pensaba que los perros valían más que los judíos y mató a más de 4 millones de judíos, porque no los miraba como seres humanos, sino como cosas. Es que Lick son pandilleros. No, no, yo no estoy discutiendo lo que sean. Ya fueron condenados. Pero vale más un perro que la vida de ellos. No, no sale el sol
para ricos y pobres y para buenos y malos. No deja caer la lluvia, Dios, sobre pecadores y no pecadores. Ese es mi punto de vista. Tiene nada que ver con la clase. A ver, los que desempeñan cargo público que lleva aneja jurisdicción. Esta prohibición consiste en que los funcionarios que además de desempeñar cargo público de tiempo completo, tienen funciones de dirección o mando en un grupo determinado. Sin embargo, en Guatemala, el criterio es que si usted como notario es un empleado o funcionario público, no puede ejercer el notariado. Pero en ese sentido creo que se pierde la naturaleza de la incompatibilidad. Es una crítica que Gonzalo Madrid Pérez hace. Sí, le falta un estado de oportunidades, sistema de no hay derechos humanos sin plata. Ya son las 9:32, vayan a ver su asistencia, jóvenes. Les doy un par de minutitos. Les doy un par de minutitos ahí. 3 minutos, son las 9:32, a las 9:35 y ya vamos a terminar la clase. Lick, disculpe una preguntita. Sí, dígame. Yo soy empleado público, trabajo Ujú. para una institución, pero trabajo en área administrativa. Yo no podré fungir como notario. De conformidad con la ley, si su función lleva aneja jurisdicción, o sea, lleva un cargo de dirección, no podría. Pero si no lo lleva, sí. Pero en Guatemala, o sea, legalmente esa es mi respuesta. Ahora le voy a decir yo qué sucede en la parte práctica y las prohibiciones del Archivo General de Protocolos. En Guatemala el criterio es que si usted es un abogado y notario y es un empleado o funcionario público, es decir, trabaja bajo el renglón 011 presupuestado, no puede ejercer el notariado. Gracias, Lick. ¿Sí? Por eso es que yo pongo esta parte acá. Pero en ese sentido, yo, Gonzalo Madrid Pérez, creo que se pierde la naturaleza de la incompatibilidad. ¿Por qué? Porque usted, como bien me dijo, mire, Lick, yo trabajo en la administración, no tengo nada, mi trabajo no tiene nada que ver con la función notarial. Si soy empleado público que no llevo aneja jurisdicción, ¿por qué tengo impedimento legal? Porque es un criterio. Y un criterio pesa más que la ley en Guatemala, aparentemente, en el Archivo General de Protocolos, sí. Sí, Lick, porque yo soy jefe de sección y tengo una sección a mi cargo, pero no tiene absolutamente nada que ver con el tema. Sin embargo, soy 011. No puede. Y qué tristeza, yo insisto, qué tristeza. ¿Por qué? Porque realmente usted no tiene ninguno de los impedimentos de inhabilitación contenidas en el artículo 3, ni uno solo. Pero en este país, ¿qué le diré yo? Licenciado, buenos días. Disculpe la molestia. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Perdone. Avisos notariales, causas de incompatibilidad, causas de inhabilitación, lo que usted determine. La verdad no. Ok. Muchas gracias, Yo licenciado. esa Muy parte amable, muy bien. no la veo. O sea, lo que usted tome en cuenta para para ver la clase. ¿No? Buenos días, licenciado, disculpe qué tema, y ya está ahí Fernanda. Sí. Ok. Son las 9:35. Les doy un minuto más y entramos ya a la parte final. Les prometo que vamos a terminar. ¿Qué pasó con tu tía? Bueno, última parte, pues jóvenes, y ya nos vamos. Les prometo que ya nos vamos. Es que no sé qué seguía después de la rehabilitación del notario, me perdí ahí. No tenga pena, manos. Los funcionarios, hasta aquí la voy a dejar. Los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devengan sueldos del Estado o del municipio y el presidente del Congreso de la República
Es decir, los diputados sí pueden ejercer el notariado. El que no puede ejercer el notariado es el presidente del Congreso de la República. Porque usted ya sabe que los pobres diputados no tienen dinero, entonces necesitan trabajar como notarios para poder obtener plata y poder completar su salario, ¿verdad? Y poder vivir adecuadamente. De los que no han cumplido durante un trimestre del año con las obligaciones que impone el artículo 37 del Código de Notariado. Los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios atrasados. Cabe aquí hacer un análisis respecto al artículo 37 del Código Notariado, pues es un artículo muy importante y que concatena muchas normas más. Artículo 37 del Código Notariado regula varias de las obligaciones administrativas del notario, siendo estas, y aquí nos quedamos, las obligaciones administrativas del notario las miramos la próxima semana. Jóvenes, fue un verdadero gusto, fue un verdadero placer, ya que siquiera haber estado el día de hoy con ustedes, espero que haber estado a la altura. ¿Sabe? Yo tengo una dualidad con eso, Fernando, y le voy a explicar por qué. Yo conozco una persona, John Gonzalo Madrid Pérez conoce a una persona que vive de demandar al Estado, es decir, trabaja un año en una institución pública, le rescinden el contrato porque es muy mal trabajador, se va a otra institución del Estado y demanda al Estado para sus prestaciones y tiene 7 demandas al Estado que hacen más o menos un total de 1 millón de quetzales. Y el Estado lo sigue contratando, que es lo peor. Porque ni siquiera puede venir y el Estado tener un parámetro de cuántas demandas existen. Esta persona se dedica a eso. Ese es su modus de vida. Entonces recibe 100,000 de acá, 20,000 de acá, 50,000 de allá, 70. Y ha juntado 1 millón de quetzales durante los últimos 5 años. Él es un mal empleado que encontró un error en el sistema para poder vivir. Porque cuando hay personas que hacen bien su trabajo, tienen 4 o 5 años de trabajar en el Estado y el Estado simplemente los echa porque llegó otro jefe, lo que usted quiera. Esa persona sí tiene derecho a pedir sus prestaciones. Pero el mal empleado, no. Y ellos, sí, yo conozco abogados que viven de eso. Muchos. De hecho, hay una entidad del Estado de Guatemala que debe más o menos 50 millones de quetzales en sentencias. 50 millones de quetzales en sentencias. O sea, no puede ejecutar porque deben sentencias y si no le van a certificar lo conducente a las personas. 50 millones de quetzales. Mucho dinero. Estamos mal, el sistema está mal. Pero en este sistema vivimos y si no nos adaptamos al sistema, eso es lo terrible de esto. Si no nos adaptamos al sistema, no podemos ingresar al sistema y por lo tanto estamos aislados y no conseguimos. Qué terrible, ¿verdad? Por eso cuando usted pueda salir del país, cuando usted pueda irse a Honduras, Honduras no, irse a Colombia, a Chile, a Ecuador incluso, México, Estados Unidos, viaje, dése cuenta que la gente no vive como vive aquí en Guatemala. Guatemala es el país más lindo del mundo, eso no lo pongo en tela de duda, pero es un país muy difícil de vivir. Cuando usted compara esas culturas versus la guatemalteca, qué complicado. El trabajador del Estado debe ser protegido, debe ser resguardado y no tratado como se le trata. Pero hay trabajadores que se aprovechan de ese sistema y viven de eso. A esos me refiero yo, no a todos. Antes de ponerme a ver esos mensajes de que todo está mal, a eso me refiero, a esos malos buenos. Siempre los buenos son más, diría aquel que ahorita nos tiene bien contentos. Qué lamentablemente ¿sí? ¿Y cuándo será nuestro primer parcial? No lo sé, José. La verdad pregunté esta semana y no me han dado calendario. Entiendo yo que los de voluntariado ya tienen el 4, ¿verdad? A mí no me han dado calendario, entonces. Pero como ustedes estudian todo el tiempo,
Entonces no me preocupa porque si yo les dijera que es la próxima semana, ustedes ya sus resúmenes los tienen al día y no hay ningún inconveniente. Me deja muy tranquila esa situación con ustedes, ¿verdad? Ah, eh, Eric, dígame, ¿qué le puedo dar? Lick, ¿y sus exámenes van a hacer con formulario o solo redacción? Son escritos. Yo normalmente mando un documento en Word y lo hacen a mano. Mis exámenes son a mano. Esa mala fama que tengo yo de que mis exámenes son a mano, sí. Son largos, sí. Son cansados, sí. Pero es que lo que sucede es que si yo no enseñara, estuviera de acuerdo. Preguntar algo que no he enseñado se me hace injusto. Preguntar algo que no enseñé se me hace por lo menos Pero aceptable. da 2 días de tiempo, Lick. Yo en 20 minutos se hace todo. Espérenme, solo voy a calentar mi pantalla. Ahí estamos ya. Bueno, ¿algo más, pues? No. Bueno, entonces nos miramos la próxima semana, jóvenes. Que Diosito quede con ustedes, que la Virgencita me los acompañe mucho. Ya saben que siempre cuentan con un amigo en lo que lo podamos ayudar. Hay una hora para ir a imprimir. No. Gracias, Lick. Buen día. Gracias, Lick. Feliz día. Muy atento a sus clases, Lick. Feliz día. Buen día, Lick. Dios me lo bendiga. Qué gusto verlos, ¿oyeron? Lick. Buen día, Lick. Feliz día. Feliz domingo, licenciado. Feliz domingo, mucho gusto. Ahí de una hora para ir a imprimir la hora del examen. Feliz día, feliz domingo. Descansen, jóvenes, que Diosito quede con ustedes, ¿oyeron?